La visita del hombre de las nieves. Por Adrián, hombre. Narrador. Adrián, un ex policía retirado. El viento cortaba como cuchillas. Hacía días que la tormenta no cesaba, y la nieve, que se acumulaba sobre las casas y los árboles, formaba una capa espesa y pesada. Era el tipo de nieve que te envolvía, que te hacía perder la noción del tiempo, que hacía que el mundo exterior desapareciera. Pero incluso con la ventisca aullando a través de las rendijas de la ventana, algo me mantenía despierto esa noche. Algo que no podía ignorar. El pueblo estaba sumido en un silencio extraño, uno que nunca había experimentado antes. Solo se escuchaba el viento y el crujir de la madera en la chimenea. Pero detrás de ese silencio, había algo más. Una sensación de incomodidad que me hacía preguntarme si estaba realmente solo. Hacía muchos años que no volvía a este pueblo. Mi retiro de la policía me había alejado de todo lo que me recordaba a mi vida anterior, pero había regresado por una razón: el temor que sentía de que algo siniestro estaba sucediendo aquí, algo que iba más allá de las desapariciones de las que todos hablaban en susurros. La gente desaparecía cada Nochebuena como si fuera parte de una maldición no escrita, y aunque había oído hablar de la leyenda del hombre de las nieves, nunca había creído en ella. Ahora, sin embargo, algo me decía que debía tomarla en serio. Un crujido fuerte llegó desde la puerta trasera, y mi cuerpo reaccionó instintivamente. Puse la mano sobre la pistola que siempre llevaba conmigo, aunque sabía que no podría hacer nada si se trataba de algo que no entendía. El sonido se repitió, más cercano esta vez. Algo o alguien se movía en la oscuridad fuera de la casa. Pero, ¿quién podría ser? En ese momento, la respuesta llegó como un susurro en mi mente: el hombre de las nieves. Nunca había visto nada, pero las historias del pueblo eran claras. Decían que el hombre de las nieves solo aparecía cuando la tormenta era más fuerte, cuando las nevadas alcanzaban su punto máximo. Era un ser etéreo, una criatura de la nieve y el frío, que se alimentaba de los desesperados, de aquellos que se atrevían a caminar en la oscuridad. Según los relatos, su forma era la de un hombre cubierto por una capa de nieve, con ojos vacíos y una boca que se abría solo para engullir a sus víctimas. Mi respiración se aceleró y la presión en mi pecho aumentó, pero no podía permitir que el miedo me dominara. Me levanté lentamente de la silla, mi mano aún sobre la pistola. Los pasos en la nieve continuaban, y ahora podían oírse más claramente a medida que se acercaban. Era como si alguien estuviera caminando por la misma nieve que cubría el suelo, dejando huellas invisibles detrás de él. Y, por un instante, pensé que podía sentir la presencia del hombre, su sombra proyectada a través de la ventana, moviéndose con un ritmo inhumano. Un golpe seco en la puerta trasera me hizo saltar. Era la tormenta o alguien estaba intentando entrar. El aire se volvió más denso, cargado de una energía maligna que se sentía en el ambiente. Sabía que el tiempo se estaba agotando. Las desapariciones habían comenzado nuevamente en el pueblo, y mi regreso no había sido una casualidad. Había sido llamado por algo mucho más antiguo y oscuro que cualquier caso que hubiera investigado antes. Dudé por un momento, mirando la puerta, preguntándome si sería mejor quedarme aquí, esperar hasta que la tormenta pasara. Pero sabía que no podía. Algo estaba esperando afuera, y si quería sobrevivir, debía enfrentar lo que fuera que estuviera acechando en la oscuridad. Respiré hondo, me acerqué a la puerta, y la abrí con cautela. El aire congelado me golpeó en la cara, y la visión que se extendía ante mí me dejó sin aliento. En la neblina de la tormenta, pude distinguir una figura, alta y delgada, cubierta de nieve. No podía ver bien su rostro, pero sentí sus ojos, vacíos y fríos, que me atravesaban como si pudieran ver cada rincón de mi alma. El hombre de las nieves. «Vas a morir esta noche», dijo una voz rasposa, como el crujir de la nieve bajo unos pies pesados. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. El miedo se apoderó de mí, pero no podía darme el lujo de temer. No ahora. La figura comenzó a acercarse, y con cada paso, la temperatura descendió más. El aire se volvió tan frío que mis pulmones casi no podían respirar. No importaba cuánto intentara alejarme de él, sentía su presencia acercándose como una sombra que no podía escapar. «El tiempo ha llegado, Adrián», susurró. «La nieve lo ha decidido».
Un estruendoso rugido de viento llenó el aire y, en ese momento, supe que mi vida ya no estaba en mis manos. La criatura frente a mí no era solo un hombre cubierto de nieve. Era un monstruo antiguo, una entidad que no pertenecía a este mundo. La tormenta a su alrededor parecía cobrar vida, arremolinándose con furia y violencia. No había forma de luchar contra él. De repente, la figura avanzó hacia mí, y la sensación de frío se intensificó, como si mi cuerpo estuviera congelándose desde adentro. Sin embargo, un destello de lucidez cruzó mi mente. Si iba a morir, no lo haría sin luchar. Mi pistola estaba a mi lado, y con manos temblorosas, la tomé. Pero en el momento en que la apreté, la figura frente a mí desapareció, como si nunca hubiera estado allí. La tormenta se calmó, y el aire se hizo aún más frío, pero no había rastro del hombre de las nieves. Solo quedaba el silencio, el mismo que me había acompañado al principio, pero ahora con un peso más grande, más siniestro. Algo había cambiado. Sabía que esto no había terminado. Algo mucho más oscuro se había desatado, y la verdadera amenaza estaba por venir. El frío estaba en todo. La casa, que antes me había parecido un refugio seguro, ahora se sentía como una prisión helada. La tormenta había vuelto, y más feroz que nunca. Los árboles fuera de la casa se movían violentamente, sus ramas crujían al ritmo de la furia del viento. Cada vez que miraba por la ventana, la nieve se levantaba en vórtices, ocultando cualquier rastro de lo que había sucedido. El hombre de las nieves ya no estaba, pero algo me decía que no lo había derrotado. Solo había desaparecido momentáneamente. Mi mente no dejaba de dar vueltas, recordando cada uno de los detalles de lo que había experimentado. La figura fantasmal, su voz gélida, sus ojos vacíos que me observaban como si supiera todo sobre mí. La sensación de frío se había quedado en mi cuerpo, como una pesadilla de la que no podía despertar. Pero algo aún más extraño me rondaba, una sensación que no podía explicar. Algo había quedado atrás, algo que no entendía. Un golpe fuerte en la ventana me hizo saltar de la silla. Miré hacia afuera, pero la tormenta lo cubría todo. No podía ver nada, solo un remolino de nieve, como si el viento hubiera cobrado vida. Volví a mirar alrededor de la habitación, mis ojos buscando cualquier movimiento. La pistola aún estaba en mis manos, aunque no estaba seguro de que me serviría contra algo que no pertenecía a este mundo. Algo me decía que necesitaba salir, que la tormenta no solo estaba allí por casualidad, sino que estaba siendo dirigida por algo. Un instinto de supervivencia comenzó a encenderse en mí. Decidí que debía salir, pero algo dentro de mí sabía que no sería tan fácil. El aire se volvía cada vez más espeso, como si el mismo clima estuviera hecho de una sustancia extraña. Cuanto más pensaba en ello, más sentía que la tormenta me rodeaba, me atrapaba. La puerta trasera seguía siendo la única salida, y a pesar de que me sentía atrapado, no podía quedarme allí mucho más tiempo. Me dirigí hacia la puerta trasera, mis pasos resonando en el suelo de madera. La nieve que se acumulaba en el umbral había crecido lo suficiente como para dificultar el paso, pero sabía que debía ir. Algo estaba acechando, y si quería encontrar respuestas, debía enfrentarlo. Un ruido, apenas audible, como si algo arrastrara su cuerpo a través de la nieve, vino desde el exterior. Un susurro de pasos sobre el suelo helado, lentos, casi deliberados. Mi respiración se aceleró, y el sonido se detuvo tan repentinamente como había comenzado. Mi corazón latía con fuerza, mi mente trataba de razonar, pero todo parecía irreal. Sería el viento, la tormenta. Pero una figura, con la silueta oscura, apareció frente a mí, un contorno borroso entre la tormenta, una sombra que no debía estar allí. «¿Vas a huir, Adrián?», dijo una voz que no era humana, como si el sonido fuera arrastrado por el viento mismo. Era la voz del hombre de las nieves. Mi cuerpo reaccionó instintivamente, dando un paso hacia atrás, pero mis piernas parecían no querer moverse, como si el mismo frío me hubiera congelado. El hombre comenzó a avanzar, pero a cada paso que daba, la nieve parecía erguirse a su alrededor, formando espirales que giraban hacia arriba, como si la tormenta misma estuviera viva y bajo su control. «El pueblo no tiene escapatoria. Todos somos parte de la misma tormenta», dijo la figura, su tono cargado de una amenaza tan palpable que me heló la sangre. Mis pensamientos se mezclaban, intentando encontrar un enfoque, una manera de escapar de este abismo.
Pero algo en el fondo de mi ser me decía que esto no se trataba de huir. No había escape posible, solo enfrentar lo que había comenzado. De alguna manera, me di cuenta de que el pueblo había estado atrapado en la tormenta durante años, generaciones enteras condenadas por un pacto antiguo, sellado con el frío de la nieve. De repente, el sonido de algo pesado arrastrándose sobre la nieve resonó en la distancia, como si un ser gigante caminara a través de la tormenta. La figura frente a mí sonrió, y su rostro, por un instante, se desdibujó, revelando solo una capa de nieve blanca como la muerte. Lo que tú llamas muerte no es más que un descanso, Adrián, continuó, su voz ahora más profunda, como si viniera de las entrañas de la tierra. Has llegado tarde, pero eso no importa. Ya hemos comenzado. De pronto, algo hizo clic en mi mente, un fragmento de una leyenda que escuché cuando era niño. El hombre de las nieves no era solo una figura de terror. Era el guardián de la tormenta, el que recogía las almas perdidas que caían en su trampa. Y todos los que morían en esta tormenta quedaban atrapados en la eternidad del frío, condenados a alimentar la maldición que mantenía al pueblo bajo su yugo. La figura levantó la mano, y la tormenta se intensificó. La nieve comenzó a formar espirales, envolviéndome. Cada vez más, el frío calaba más hondo, hasta que mi piel se volvió rígida, mis dedos entumecidos. Sabía que si no hacía algo pronto, sería otro perdedor en la historia de la nieve, un alma más atrapada en el círculo vicioso del hombre de las nieves. La tormenta estaba a punto de tragarse la casa. Cada rincón del lugar parecía estar recibiendo el impacto de la nieve con una fuerza imparable. Las paredes de madera crujían, los cristales de las ventanas temblaban como si estuvieran a punto de romperse. La figura del hombre de las nieves se desvaneció momentáneamente en la bruma, pero su presencia persistía en el aire, denso y pesado, como una niebla mortal que se adentraba en mi pecho. Mis dedos aún temblaban, sujetando la pistola con fuerza, aunque sabía que nada de eso importaba. ¿Qué podía hacer contra algo que no pertenecía a este mundo? La pregunta rondaba mi mente, y mi corazón palpitaba desbocado, empapado en el pánico. Cada pensamiento parecía diluirse bajo la presión del miedo, pero una verdad aterradora me invadió, no podía huir. No debía huir. A través de la ventana, vi algo extraño. Las figuras de los árboles se movían al compás de la tormenta, pero había algo diferente en ellas. No era solo el viento. Las sombras parecían más densas, más definidas. De repente, una de las figuras se separó del resto y comenzó a caminar hacia la casa. ¿Un ser humano, o algo parecido? Mi estómago se retorció. El hombre de las nieves no estaba solo. Aquí XD, un sonido estruendoso como si algo gigantesco hubiera golpeado el techo, reverberó a través de las paredes de la casa. Sentí el suelo temblar bajo mis pies, y mi respiración se aceleró. La nieve estaba entrando a través de las rendijas de las ventanas, deslizándose por las paredes como una marea creciente. Me volví hacia la puerta trasera, con la intención de salir, pero mis piernas se sentían pesadas. Como si algo invisible me estuviera reteniendo. De repente, la puerta principal se abrió de golpe. No había viento. Nadie había tocado la manija. Simplemente, la puerta se abrió sola, como si una fuerza invisible la hubiera arrastrado hacia adentro. Mis ojos se fijaron en el umbral, donde la tormenta arremetía con furia. Y entonces lo vi. El hombre de las nieves estaba allí, en el umbral de la puerta, con una capa de nieve acumulada sobre su figura. Su rostro estaba más definido que nunca, una máscara helada que parecía esculpida en hielo. Me observaba, inmóvil, como si estuviera esperando que yo diera el primer paso. El aire se volvió aún más gélido, y mi respiración se condensó en el aire, formando pequeñas nubes de vapor. Estaba demasiado cerca. Lo que comenzó hace siglos no se puede detener, dijo, su voz ahora un susurro de viento que recorría toda la casa. Me forcé a dar un paso atrás, buscando una salida, cualquier cosa para evitar ser atrapado. Pero mientras lo hacía, sentí como algo me arrastraba hacia él. La tormenta no era solo una fuerza externa, era parte de él, parte de lo que él era. Cada rincón de la casa estaba siendo devorado por la nieve, y yo comenzaba a entender que este lugar no era solo una casa en el medio de una tormenta. Era la trampa, el punto de no retorno. Otro golpe, esta vez en la pared trasera, seguido de un crujido ensordecedor.
Miré hacia atrás y vi como una sombra alargada y deformada se deslizaba a través de las paredes, como si estuviera atravesando la madera sin esfuerzo. Era la tormenta misma, un ente con forma, un monstruo que había sido liberado. La oscuridad era cada vez más densa, como si la propia casa estuviera siendo engullida por algo mucho más grande y mucho más antiguo que la tormenta. «¿Crees que puedes escapar?», volvió a decir el hombre de las nieves, su voz un susurro profundo que parecía venir de todas partes. «Tu alma ya está atrapada aquí, Adrián. Todos lo estamos». Desesperado, miré alrededor, buscando algo que pudiera ayudarme. En la mesa, había una vieja lámpara de aceite que me había olvidado de encender, pero ahora era la única fuente de luz. Me lancé hacia ella, mi mano temblorosa alcanzando la pequeña llama. La luz titilaba tenuemente, pero aún ofrecía algo de esperanza. Sin pensarlo, empujé la lámpara con todas mis fuerzas hacia el ventanal. La lámpara estalló contra el cristal, creando un resplandor cálido en medio del frío abrumador. El vidrio se rompió, y la luz iluminó la casa de manera repentina, revelando la magnitud de lo que había estado acechando en las sombras. Los muñecos de nieve, que hasta ese momento habían permanecido inmóviles en el jardín, empezaron a moverse. Lentamente, con sus rostros inanimados y sus cuerpos cubiertos por capas de nieve, comenzaron a caminar hacia la casa. Cada uno de ellos parecía llevar una chispa de vida, como si la tormenta los hubiera animado, como si estuvieran despertando de un largo sueño helado. «Ellos también vienen por ti», dijo el hombre de las nieves, su voz más aguda, más oscura. La tormenta había tomado forma. Ya no estaba solo frente a la nieve y el viento. Estaba frente a los seres que la tormenta había creado. Los muñecos de nieve no eran solo figuras estáticas. Eran los emisarios de la tormenta, encargados de recolectar las almas perdidas. La puerta trasera se cerró con un ruido sordo. Estaba atrapado, y la realidad de lo que estaba sucediendo me golpeó con toda su fuerza. Ya no había escapatoria. La tormenta me había reclamado. Un sonido profundo, como el retumbar de un trueno en la distancia, hizo que todo se detuviera por un segundo. Y luego, como si se tratara de una llamada, todos los muñecos de nieve comenzaron a avanzar, hacia la puerta. La lucha por mi supervivencia no había hecho más que empezar. La atmósfera dentro de la casa se había vuelto asfixiante. La temperatura había bajado tanto que podía ver mi aliento como una nube espesa ante mis ojos. Me sentía como si estuviera atrapado en una pesadilla helada, donde cada intento de moverme solo me llevaba más profundo en la oscuridad. Los muñecos de nieve seguían avanzando, cada uno con una expresión más siniestra que el anterior. Algo había cambiado en ellos, algo más que la simple animación que me aterrorizaba. Sentía una presencia detrás de ellos, algo que los controlaba. Un crujido bajo mis pies me hizo girar hacia la fuente del sonido. El suelo estaba cediendo, las tablas de madera se resquebrajaban con cada paso que daban los muñecos. Pero no solo eso. Los muñecos parecían estar conectados entre sí, como si el mismo poder que controlaba al primero ahora fluía entre todos, uniendo sus movimientos de manera escalofriante. Atrapado por la creciente presión de la tormenta, mi mente comenzó a desbordarse. Estaba consciente de que mis opciones se agotaban rápidamente. No podía salir por la ventana, la tormenta me arrastraría en cuanto pusiera un pie afuera. No podía correr, no había dónde esconderme. La única salida posible parecía ser enfrentarlos, pero sabía que no estaba preparado. Algo dentro de mí me dijo que si no actuaba pronto, me convertiría en parte de esa tormenta, como aquellos que ya se habían perdido en su interior. «Ven a mí», susurró el hombre de las nieves, ahora más cerca de lo que imaginaba. Su voz era como el sonido de la nieve arrastrándose por el suelo, un eco lejano que recorría la casa. «Lo que has visto, lo que has sentido, todo está conectado. Tú también eres parte de la tormenta. Parte de la tormenta». Las palabras resonaban en mi cabeza, pero no las comprendía por completo. El hombre de las nieves era una leyenda, una sombra oscura que acechaba en las noches de tormenta, pero ahora se estaba convirtiendo en algo real, tangible. Y su influencia se extendía más allá de lo que yo podía controlar. No podía dejar de mirar a los muñecos. Estaban casi en la puerta, y mi corazón se aceleraba con cada paso que daban. A medida que se acercaban, la temperatura descendía aún más, y la casa parecía temblar bajo el peso de algo antiguo, algo que había estado esperando pacientemente para ser liberado.
Podía sentirlo en cada rincón de mi cuerpo, en cada respiro que tomaba. La presión era insoportable. En un impulso desesperado, tomé la pistola y la levanté hacia el hombre de las nieves. No, aléjate de mí, grité, aunque sabía que mis palabras no tendrían ningún efecto. Él simplemente me observaba, su rostro cubierto de escarcha como una máscara fría y distante. Otro ruido, esta vez, más fuerte. Como si un muro de nieve hubiera golpeado la casa, casi derrumbándola. El suelo se inclinó y las paredes crujieron, pero lo peor de todo fue el sonido que vino de fuera, una especie de canto lejano, bajo y gutural, que parecía emanar de los muñecos. Era como si estuvieran cantando una melodía que solo ellos podían escuchar, una melodía que desdibujaba la línea entre lo natural y lo sobrenatural. Es inútil, dijo el hombre de las nieves, caminando lentamente hacia mí. Todo esto ya ha ocurrido antes. Y ocurrirá de nuevo. La oscuridad dentro de la casa se hizo más densa, como si la tormenta se estuviera tragando todo. Sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal mientras el aire se volvía más pesado, casi insostenible. Los muñecos ya estaban en la puerta, sus rostros sin emociones pero con una presencia inquietante que me paralizaba. Mi mente luchaba por encontrar una solución. Algo debía haber, algo que pudiera hacer para evitar que esa tormenta me consumiera. Pero no tenía respuestas, solo miedo, y una sensación creciente de inevitabilidad. Estaba atrapado en un ciclo sin fin, en un destino que ya había sido escrito. Todo lo que había vivido, todo lo que había hecho para escapar de mi pasado, parecía no tener sentido ahora. Este lugar era la culminación de todos mis fracasos. De repente, la puerta se cerró con un estrépito, y la casa quedó sumida en un silencio absoluto. Los muñecos ya no estaban en la puerta. No podía verlos, no podía oírlos, pero sabía que estaban cerca. Que me observaban. Algo me dijo que esta no era la parte más aterradora de todo esto. Lo peor estaba por venir. Dame lo que me pertenece, susurró el hombre de las nieves, y por un momento, vi en sus ojos una fría desesperación, algo que ni siquiera él había esperado. Y fue entonces cuando entendí lo que quería. No era mi vida, no era mi alma, era algo más antiguo que yo, que todos nosotros. Mi respiración se cortó, y la verdad me golpeó como una avalancha. Yo no estaba allí solo por casualidad. Yo había sido elegido, y lo que buscaban, lo que la tormenta exigía, era algo que solo yo podía ofrecer. Un crujido final, y la casa empezó a desmoronarse, lentamente. La tormenta había comenzado a tragarse todo lo que conocía, y yo era solo un espectador atrapado en su espiral. El sonido de la tormenta afuera se intensificó. Los muros de la casa crujían como si fueran a romperse en cualquier momento, pero lo peor era la sensación de que la nieve, la tormenta misma, estaba invadiendo el espacio dentro de las paredes. No era un fenómeno natural. Era como si el mismo aire estuviera siendo consumido por algo mucho más grande, más antiguo. Algo que no pertenecía a este mundo. Un paso, un sonido nítido, pesado, que resonó justo frente a mí. No era el viento ni la tormenta. Era algo real, algo que se movía en la oscuridad de la casa, algo que ya no podía ignorar. Me giré bruscamente, apuntando con la pistola hacia el origen del ruido, pero no había nada allí. La oscuridad llenaba el pasillo, y no había forma de saber qué estaba al acecho. La presión en mi pecho aumentaba. Podía sentir como mi corazón latía con fuerza, tratando de mantenerme en pie mientras el miedo se apoderaba de cada rincón de mi ser. Algo me decía que no quedaba mucho tiempo. Las luces de la casa parpadeaban, a punto de apagarse, como si la propia energía estuviera siendo absorbida por una fuerza externa. Aquí estás, dijo una voz baja y gutural, arrastrando cada palabra como si le costara esfuerzo. No era la voz del hombre de las nieves. Era algo más, algo que nunca había escuchado antes, y eso me hizo sentir aún más vulnerable. Era el espíritu de la tormenta misma. Una entidad que estaba alimentándose de mi miedo. No pude evitar dar un paso atrás, mi mente tratando de encontrar alguna salida, alguna forma de evitar lo inevitable. Pero no había escape. La casa estaba rodeada. La tormenta había llegado para quedarse. Y lo peor de todo era que no era una tormenta normal. Era un presagio de algo mucho más oscuro. El ruido volvió. Esta vez más cercano, más intenso, como si algo o alguien estuviera arrastrándose hacia mí.
No era el sonido de los muñecos de nieve ni el crujir de la madera bajo su peso. Era algo más visceral, más inmediato. Algo que tenía una intención clara y maligna. Mi respiración se aceleró, y de repente, algo se movió frente a mí, más rápido de lo que podía reaccionar. Fue como una sombra, una figura cubierta de nieve y hielo, tan grande que parecía llenar todo el pasillo. No podía ver su rostro, pero su presencia me paralizó. No era humano. No era una criatura viviente. Era el hombre de las nieves, pero más grande, más poderoso. Y venía hacia mí con la promesa de algo mucho más aterrador que la muerte. En ese momento, todo lo que había aprendido como policía, todo lo que pensaba que sabía sobre el miedo, se desvaneció. No estaba ante un ser humano. No había lógica aquí. Todo lo que me quedaba era el terror puro, el instinto de sobrevivir. Y ni siquiera sabía si eso sería suficiente. El sacrificio debe completarse, dijo la voz, y la sombra de la figura se acercó. No era solo una amenaza. Era una orden. Y en algún lugar profundo dentro de mí, supe que no podía evadirla. Mi destino ya estaba sellado. El suelo tembló bajo mis pies, y la casa comenzó a crujir de una manera tan intensa que creí que se desplomaría de inmediato. Sin embargo, en el caos de la tormenta, vi algo que me hizo temblar aún más. Las figuras de los muñecos de nieve comenzaron a moverse nuevamente. Esta vez, no estaban estáticos ni simplemente siguiendo mis movimientos. Estaban organizándose, acercándose como si fueran un ejército que respondía a la llamada del ser que había entrado en la casa. La puerta que me separaba del corredor se cerró de golpe, como si algo invisible hubiera golpeado contra ella con una fuerza sobrehumana. El ruido del viento y la tormenta se apoderó del aire, y la casa parecía volverse más pequeña, más apretada, como si la presión de la nieve y el frío estuviera a punto de aplastarme. No hay escape, dijo el hombre de las nieves, su voz resonando en mis oídos. No hay dónde esconderse. La tormenta siempre gana. Un grito. Un sonido tan agudo y penetrante que me hizo estremecer. Parecía salir de lo más profundo de la tierra, como si una criatura primordial estuviera siendo liberada. Pero lo peor fue que no era un grito humano. Era un lamento, una llamada ancestral de algo que había estado esperando por siglos. La sombra del hombre de las nieves se acercó aún más, hasta que estuvo justo frente a mí. Su presencia helada me envolvió, y su aliento, si es que se le podía llamar aliento, fue como una ráfaga de aire congelado que cortaba mi piel. Y entonces, su rostro se reveló. No era un rostro en el sentido en que lo entendemos. Era más una máscara, una cara congelada, distorsionada por la escarcha y la oscuridad. Y en sus ojos, vi la misma desesperación que había sentido yo, pero ahora multiplicada, atrapada en una espiral de sufrimiento eterno. Un último crujido, y la casa se desplomó bajo la fuerza de la tormenta. Todo se oscureció de golpe. No podía ver ni oír más allá de la fría neblina que me rodeaba, una bruma espesa que parecía salir de las mismas entrañas de la tormenta. Los muñecos de nieve ya no estaban en la puerta. De hecho, la casa entera parecía haberse desvanecido, sumida en una especie de vacío que no entendía. Solo quedaba el hombre de las nieves, parado ante mí, con sus ojos helados fijos en los míos, como si quisiera perforar mi alma. Un susurro, una vibración en el aire, como si las paredes mismas de la casa susurraran mi nombre. Era un sonido bajo, apenas audible, pero suficiente para helarme la sangre. Me temblaron las manos, y la pistola que había estado sujetando caía al suelo con un sonido metálico que parecía resonar a través del vacío. De repente, el aire se cargó con una tensión inexplicable, como si algo estuviera a punto de suceder. Mis piernas temblaban, incapaces de mantenerse firmes. El frío era insoportable, pero no solo era físico. Era un frío que calaba en lo más profundo de mi ser, como si mi cuerpo entero estuviera congelándose desde dentro. Mi aliento se convirtió en una nube blanca que desaparecía inmediatamente, absorbida por la tormenta que había invadido la casa. «Estás perdido», murmuró el hombre de las nieves, y su voz resonó en mis oídos como si viniera de todas partes. Era como un eco que se multiplicaba, expandiéndose y rebotando en las paredes invisibles que me rodeaban. La figura delante de mí comenzó a moverse, y con cada paso que daba, la oscuridad se expandía, tragándose más de la casa. Todo se desvanecía, como si el mundo entero estuviera siendo deshecho, pieza por pieza, por el poder de la tormenta.
Vi las sombras de los muñecos de nieve desplazándose en la periferia de mi visión, moviéndose en silencio, como si se estuvieran organizando en un círculo alrededor de mí. El hombre de las nieves se detuvo frente a mí, y pude sentir la presencia de la tormenta acercándose cada vez más, envolviéndome como una red invisible. Te pertenecemos, dijo, su voz como un canto lejano, todos los que han caminado por este suelo, todos los que han sido arrastrados por la tormenta, te pertenecemos. Un sonido fuerte, como un rugido sordo, proveniente del exterior. Era como si la tormenta hubiera alcanzado su punto culminante, y ahora todo se estaba desmoronando a su paso. Las paredes de la casa se sacudían, y el aire se volvía más denso. Mis oídos zumbaban, y la presión dentro de mi cabeza aumentaba, como si todo estuviera a punto de explotar. No sabía si lo que veía era real o simplemente una ilusión creada por el miedo, pero una parte de mí estaba segura de que estaba viendo la verdad. Aquella tormenta no era solo una manifestación de la naturaleza. Era algo mucho más antiguo, algo que había estado esperando, alimentándose de la desesperación y el sufrimiento de aquellos que cruzaban su camino. Y ahora me tocaba a mí ser parte de esa oscuridad eterna. Eres solo un paso más, dijo el hombre de las nieves, acercándose aún más. Pude sentir su aliento helado en mi rostro, como si el aire mismo se hubiera congelado alrededor de su figura. El ciclo se repite, y tú serás parte de él. De repente, el suelo bajo mis pies se desplomó, y caí, arrastrado por una fuerza invisible que me tiró hacia la oscuridad. No podía ver nada, solo sentía el frío helado penetrando a través de mi piel, helando mis huesos, paralizándome. Mi cuerpo parecía flotar en un vacío, sin peso, sin forma. Un abismo helado me rodeaba, un espacio sin fin, como si fuera absorbido por la misma tormenta que había invadido mi hogar. Despierta, susurró la voz del hombre de las nieves, y la tormenta que me rodeaba se tornó más violenta. Despierta antes de que sea demasiado tarde. No puedes escapar. Mi corazón latía con fuerza, y me vi incapaz de moverme. La tormenta me estaba absorbiendo, y con cada segundo que pasaba, sentía como perdía el control sobre mi propio cuerpo. El frío se apoderaba de mis piernas, mis brazos, mi pecho. Era como si estuviera siendo congelado por dentro, hasta que mi respiración fuera lo único que quedara de mí. El último suspiro de mi vida se disolvió en la oscuridad, y entonces todo quedó en silencio. Desperté en medio de la oscuridad. No podía recordar cómo había llegado allí ni cuánto tiempo había pasado. Mi mente estaba desordenada, como si hubiera estado atrapado en un sueño interminable, o peor aún, en una pesadilla sin fin. El frío era absoluto, pero no como el frío que uno experimenta al estar fuera en una tormenta de nieve. Este frío estaba en mi interior, helándome desde dentro. El aire estaba cargado de un silencio tan profundo que me hizo sentir como si el mundo entero se hubiera detenido. No escuchaba el viento ni el crujir de la casa. Nada. Solo un vacío absoluto que me rodeaba. Pero algo en mi interior me decía que no estaba solo. Un crujido, suave pero claro, surgió a mi izquierda. No era el crujir de la madera de la casa, ni el sonido del viento empujando contra las ventanas. Era algo diferente, algo más cercano. Era como el sonido de pasos lentos, pero con un ritmo irregular, como si algo estuviera arrastrándose por el suelo. Mi instinto me decía que debía moverme, que debía huir, pero mi cuerpo no respondía. Estaba paralizado, atrapado en este lugar entre la vida y la muerte. Comencé a recordar poco a poco lo que había sucedido antes de todo. La tormenta, la figura del hombre de las nieves, las sombras, los muñecos de nieve. Pero algo en mi mente se negaba a aceptar lo que había visto. No podía ser real. Esto debía ser una alucinación, una broma cruel de mi mente, que ya no soportaba el miedo. Pero ese crujido, esos pasos, no podían ser imaginaciones. Un golpe sordo, algo pesado que golpeó el suelo cerca de mí. El aire se volvió aún más denso, y la sensación de ser observado, de ser cazado, creció en intensidad. Podía sentir el peligro acercándose, pero mi cuerpo seguía sin reaccionar. La mente me gritaba que me moviera, que hiciera algo para salir de allí, pero todo lo que podía hacer era escuchar esos ruidos, esos pasos que se acercaban. De repente, una sombra se proyectó sobre mí, al principio débil, como una silueta vagamente humana. Pero a medida que la figura se acercaba, su forma se definió más claramente.
Era el hombre de las nieves, y no venía solo. A su alrededor, en un halo de oscuridad, los muñecos de nieve lo seguían. No caminaban, no se desplazaban como personas. Se arrastraban, como si fueran movidos por una fuerza invisible, pero sin perder su forma grotesca y deformada. El hombre de las nieves se detuvo frente a mí, su presencia era como una ola de frío que me envolvía por completo. Su rostro, esa máscara helada, seguía siendo inescrutable, pero había algo en sus ojos, algo que no podía comprender. Algo más allá de la muerte misma. «Te has unido a nosotros», dijo, su voz resonando en mi cabeza como un eco. «Ahora no hay vuelta atrás». Un sonido extraño, casi musical, surgió de las figuras que lo acompañaban. Los muñecos de nieve comenzaron a moverse al ritmo de ese sonido, una melodía que se filtraba en mi mente como un veneno. La música no era algo que pudiera identificar. No era un villancico ni una canción común. Era algo antiguo, algo que pertenecía a una época mucho más oscura. Y en sus notas había un mal que se filtraba en mi sangre, que parecía robarme lo que quedaba de mi humanidad. Mi visión se nubló. Todo a mi alrededor comenzó a girar, a desmoronarse. El frío aumentaba hasta ser insoportable. Era como si mi cuerpo estuviera siendo destruido por el mismo hielo que llenaba la habitación. «Eres parte de nuestro reino ahora», continuó el hombre de las nieves. «No importa cuántos intenten escapar. No hay salida. Solo queda el hielo, la nieve y la eternidad». Me sentí arrastrado hacia adelante, como si mis pies ya no tocara el suelo. Mi cuerpo comenzó a moverse sin control, siguiendo el ritmo de esa música extraña, como si estuviera siendo manipulado por fuerzas que no comprendía. Los muñecos de nieve seguían a la figura central, y cada uno de sus movimientos era calculado, coreografiado como parte de una danza macabra. «El sacrificio está completo», dijo una de las figuras, con una voz rasposa y rota. «Ahora, eres uno de nosotros. Un muñeco de nieve más en la tormenta eterna». De repente, todo se detuvo. La música se apagó, los muñecos se congelaron en su lugar, y el hombre de las nieves me observó con esa mirada vacía. Todo lo que había sentido antes, ese terror imparable, se desvaneció. No quedaba nada, solo un profundo vacío. El hombre extendió su mano hacia mí, y por primera vez, su rostro se acercó lo suficiente para que pudiera verlo. No era un hombre, no era una criatura humana. Era algo mucho más antiguo, mucho más horrible. Su rostro, cubierto de hielo, estaba formado por una multitud de caras que gritaban, pero no emitían sonido. Eran gritos de dolor, de sufrimiento, pero de alguna manera, todos esos gritos se unían en una sola marea de desesperación. «El ciclo se repite», dijo el hombre de las nieves, y en ese momento, entendí lo que quería decir. Yo había sido el siguiente en unirse al ciclo, el siguiente en ser atrapado en la tormenta. La oscuridad me tragó por completo. Cuando desperté nuevamente, la oscuridad no me parecía tan aterradora. La tormenta, esa maldición helada que había invadido mi vida, ya no parecía tan fuerte. Había algo inerte en el aire, como si toda la vitalidad del mundo se hubiera drenado y solo quedara vacío. Pero entonces, algo comenzó a cambiar. Mis ojos se abrieron lentamente, y al principio, todo fue confusión. No entendía dónde estaba ni cómo había llegado allí. Las sombras danzaban frente a mí, sus formas distorsionadas por el hielo y la nieve que cubrían el suelo y las paredes. Pero lo más extraño era que mi cuerpo, mi propio cuerpo, no respondía de la manera en que debería. Era como si me estuviera deshaciendo, como si estuviera siendo moldeado por algo fuera de mi control. Un crujido, bajo y gutural, sonó a mis espaldas. Me giré instintivamente, pero no pude ver nada. El sonido era como el de algo caminando sobre la nieve, pero a una velocidad antinatural, sin dejar huellas. Solo un vacío detrás de mí. El terror que había sentido antes comenzaba a arrastrarme nuevamente, pero algo dentro de mí, alguna chispa de conciencia, trataba de luchar. Estaba atrapado, pero no completamente. Al menos, eso quería creer. Los muñecos de nieve no estaban cerca, pero sentía su presencia, como una sombra en el borde de mi visión. La tormenta no se calmaba. El viento soplaba con fuerza, y la nieve seguía cayendo con una intensidad aterradora. La tormenta era el escenario, y yo era su prisionero, como todos los que habían venido antes de mí. A lo lejos, el sonido de la tormenta pareció cambiar, volverse más humano.
Un susurro, tal vez un grito ahogado, flotó en el aire. Lo reconocí en mi mente, aunque no podía precisar de dónde provenía. Era un grito lleno de desesperación, una súplica de alguien que había estado atrapado por demasiado tiempo, como yo. Mi corazón latió con fuerza, y el miedo se convirtió en algo palpable, en algo que se enroscaba alrededor de mis pulmones. Un golpe fuerte, un impacto contra las paredes, hizo que el suelo temblara ligeramente. Algo grande y pesado estaba aproximándose, algo que hacía retumbar el suelo bajo mis pies. La atmósfera se volvió aún más tensa, y sentí la presión en mi pecho como si un peso invisible me estuviera aplastando. El frío se volvió más agudo, más penetrante. No solo era una sensación física, sino una sensación profunda, como si estuviera siendo absorbido por la oscuridad misma. «Te hemos encontrado», dijo una voz, clara y distintiva. No era el hombre de las nieves esta vez, sino otra figura que se alzaba en las sombras. Su presencia era aún más opresiva, más antigua. La figura se acercó, su forma vagamente humana, pero sus movimientos, erráticos, como si estuviera flotando a través de la tormenta misma. «Te hemos encontrado, y no habrá escape. Eres uno de nosotros ahora», continuó la voz, y las palabras se arrastraron por mi mente, filtrándose como veneno. La desesperación me invadió. ¿Qué quería decir con «uno de nosotros»? ¿Qué era lo que me esperaba si caía completamente en sus manos? ¿Cómo había llegado a este punto? No sabía si lo que sentía era real o si mi mente estaba quebrándose ante tanto terror, pero la verdad seguía allí, aterradora y cruel, estaba atrapado en un ciclo sin fin. Un rugido, más fuerte que nunca, llenó el aire. La tormenta aumentaba de intensidad, como si el propio cielo estuviera a punto de desmoronarse. La sombra que se acercaba a mí creció, convirtiéndose en una figura imponente. El hombre de las nieves apareció nuevamente, pero esta vez con una mirada diferente, más fría, más vacía. «Es hora de que te enfrentes a tu destino, Adrián», dijo en un susurro que parecía perforar mi mente. «Eres uno de los que caminó hacia la tormenta, y ahora caminarás con nosotros». Su mano se extendió hacia mí, y en su palma apareció una figura congelada. Un muñeco de nieve, pequeño pero inquietante. Tenía una expresión cruel y sabia en su rostro, como si supiera cosas que yo no podía comprender. De alguna manera, ese muñeco representaba todo lo que había pasado, todo lo que había sufrido. Y ahora, era mi turno. «La tormenta no tiene fin», dijo el hombre de las nieves, y sentí como si la oscuridad me estuviera tragando por completo. «Y cuando te conviertas en parte de ella, nunca volverás a ver la luz». A medida que su mano se acercaba más a mí, mi cuerpo se paralizó aún más. No podía moverme, no podía escapar. La tormenta, el frío, el hielo, todo se desmoronaba alrededor de mí. Entonces, un destello de luz surgió. No era un sol brillante ni una estrella. Era una pequeña chispa, una luz cálida que luchaba por salir a través del hielo. Pero era demasiado débil, demasiado pequeña en comparación con la tormenta que me rodeaba. Era mi última oportunidad. Un sonido fuerte, como una explosión, rompió el silencio que me rodeaba. La chispa de luz brilló con fuerza, y por un momento, todo se congeló. Pero no fue una congelación del cuerpo, sino del tiempo mismo. El sonido, el viento, el frío, todo se detuvo. Y con ello, una última oportunidad para escapar. La quietud que me rodeaba era casi insoportable. El tiempo parecía haberse detenido, y sin embargo, la sensación de peligro, esa presión helada sobre mi pecho, seguía allí, persistente y latente. La luz, aunque pequeña, seguía brillando en medio de la tormenta, como un faro solitario en medio de la oscuridad infinita. Fue en ese instante que entendí lo que debía hacer. No tenía otra opción. Me lancé hacia la luz, hacia la pequeña chispa que de alguna manera me ofrecía esperanza. Al principio, todo lo que pude ver fue oscuridad y más oscuridad. La tormenta había vuelto con furia, y sentía como los vientos gélidos me azotaban como cuchillas. El aire era denso, casi irrespirable, pero mi voluntad se mantenía firme. No iba a dejarme atrapar. Un rugido ensordecedor llenó el aire, seguido de un fuerte golpeteo. El suelo tembló, y las paredes de hielo alrededor de mí comenzaron a crujir como si fueran a derrumbarse. Algo se acercaba, algo imponente y monstruoso, algo que sabía que me estaba buscando.
El hombre de las nieves estaba allí, y no iba a dejarme escapar tan fácilmente. A través de la tormenta, la chispa de luz siguió guiándome. Era débil, pero suficiente para mantenerme en movimiento. Cada paso que daba me sentía más agotado, como si el aire que respiraba me estuviera drenando la vida. Los pasos crujían a mi alrededor, pesados y arrastrados, como si el propio paisaje se hubiera convertido en una trampa, en un ser vivo que me perseguía. Las sombras de los muñecos de nieve se alzaban contra la tormenta, moviéndose con rapidez y precisión. Me volví a mirar, y vi una figura tras otra, cubiertas de hielo, arrastrándose lentamente en mi dirección. Todos me miraban con ojos vacíos, pero al mismo tiempo, con una conciencia inquietante. Los muñecos no eran solo simples figuras de nieve, eran parte de una fuerza mucho mayor, parte del mismo ciclo del que había intentado escapar. Un crujido retumbó, más fuerte esta vez, como si el propio aire se estuviera desgarrando. Algo había atravesado la niebla de la tormenta. De repente, una sombra oscura apareció justo frente a mí. Era el hombre de las nieves, y sus ojos brillaban con una intensidad aterradora. Unos ojos que reflejaban siglos de sufrimiento, de condena. «Ya no puedes huir», dijo, y su voz era una mezcla de hielo y viento, como si viniera de lo más profundo de la tormenta misma. «Este ciclo es inevitable. Todos los que han cruzado esta línea han sido absorbidos por la nieve, como tú lo serás». La figura del hombre de las nieves se adelantó y levantó la mano, como si quisiera apoderarse de mí. No sabía cuánto tiempo me quedaba antes de que me alcanzara, pero sabía que debía seguir adelante, sin importar el costo. Era mi única oportunidad. El sonido del viento y la tormenta creció hasta un volumen ensordecedor. Cada respiración se volvía más difícil, y el frío era insoportable. Sin embargo, la chispa de luz seguía brillando. La meta era clara, alcanzarla, y tal vez, solo tal vez, podría escapar. Un fuerte estallido, seguido de un sonido de vidrio rompiéndose, me sorprendió. Miré hacia arriba y vi como una de las paredes de hielo que me rodeaba comenzaba a resquebrajarse. La figura del hombre de las nieves parecía irreal, y aunque su presencia seguía siendo imponente, su forma se distorsionaba bajo la presión del caos que se desataba a su alrededor. La tormenta estaba respondiendo como si algo estuviera cambiando en el orden de las cosas. «¡Corre!», me gritaron, una voz que no reconocí, pero que resonaba en mi cabeza como un eco. No sabía quién estaba hablando, pero algo en esas palabras me hizo reaccionar. Sin pensarlo, di un paso hacia adelante, hacia la luz. Sentí que la tormenta me arrancaba las fuerzas, que el frío me arrastraba hacia su abismo, pero no podía detenerme. El hombre de las nieves se movió hacia mí con rapidez, sus manos extendidas hacia el aire, como si quisiera apresarme en su fría oscuridad. Pero antes de que pudiera alcanzarme, el sonido de la tormenta alcanzó un nuevo crescendo, y el aire se llenó de una vibración que me atravesó, como si el mismo mundo estuviera a punto de romperse. Y de repente, como si todo fuera parte de un sueño del que finalmente estaba despertando, el viento se calmó. Un único sonido, profundo y resonante, se escuchó desde el corazón de la tormenta. Era el sonido de las campanas. El sonido de una campana antigua, del pasado olvidado. La campana de una iglesia, tal vez, llamando a algo más que al final de la tormenta. Era un sonido lejano, pero lleno de una claridad desgarradora. Y con él, una calma extraña se apoderó de la atmósfera. Me detuve en seco. Todo parecía haberse detenido. El viento cesó, el frío dejó de ser tan implacable. Y cuando miré alrededor, ya no vi al hombre de las nieves, ni a los muñecos. El lugar estaba quieto, pero esa quietud era la calma antes de una nueva tormenta. Pero no me equivoqué, sabía que aún no había terminado. Solo había dado un paso más en una batalla que había comenzado mucho antes de que mi vida se cruzara con la nieve. La tormenta había desaparecido, pero la sensación de que algo se había desatado en la oscuridad no me dejó tranquilo. El aire, aunque más cálido, estaba impregnado con un peso invisible, como si la atmósfera misma se hubiera recargado de una energía extraña. El silencio, profundo y sobrecogedor, se mantuvo, pero estaba claro que no había terminado. No aún. Caminé lentamente, como si cada paso pudiera desatar algo más. El frío que sentía no provenía de la nieve o la tormenta, era un escalofrío interno, algo mucho más profundo que el simple viento helado.
Sabía que la presencia del hombre de las nieves no era solo un mito, había algo mucho más grande detrás de todo esto, una antigua maldición que había marcado mi destino desde el momento en que regresé a esta tierra. Miré a mi alrededor. El paisaje parecía desierto, desolado, pero algo en el aire me decía que no estaba solo. No podía ver las figuras, pero sentía su presencia, como sombras que me observaban desde algún lugar invisible. Los muñecos de nieve, antes una amenaza tangible, ahora parecían parte de la misma niebla que me rodeaba. Podía sentir sus ojos en mí, aunque no los viera. Un golpe seco, como el de un árbol quebrándose, resonó en el aire. La tierra tembló bajo mis pies, y el cielo parecía caer sobre mí. No era la tormenta, era algo más grande, algo que surgía desde el mismo centro de la tierra helada. La maldición estaba despertando, y todo lo que me rodeaba parecía estar en su contra. De repente, el aire se hizo espeso, cargado de una presión insoportable. Me caí de rodillas, sintiendo como si el peso de toda la nieve del mundo cayera sobre mí. Y entonces, lo vi. En la lejanía, una figura humana, alta y encapuchada, caminaba lentamente hacia mí, dejando huellas en la nieve que desaparecían tan pronto como las hacía. El hombre de las nieves. Su figura era aún más grande de lo que recordaba. Su rostro, cubierto por una máscara de hielo, reflejaba una calma aterradora, pero sus ojos brillaban con un resplandor gélido. Su presencia era como un vendaval que me arrastraba a su voluntad. Mi corazón latía con fuerza, cada pulsación retumbaba en mis oídos. Ya no podía escapar. ¿Crees que puedes escapar de lo inevitable? Su voz era como un susurro congelado, como si el viento mismo hablara a través de él. Este lugar, esta tierra, está atada a mi voluntad. Nadie que haya caminado sobre ella ha escapado. Y tú tampoco lo harás. El miedo comenzó a apoderarse de mí. No tenía respuestas, solo la necesidad de sobrevivir, de encontrar una salida. Pero mientras observaba al hombre de las nieves, la comprensión comenzó a abrirse paso en mi mente. Ya no era solo una leyenda, ni un simple ser mitológico. Era una entidad, una fuerza ancestral encargada de mantener el ciclo de la nieve, de garantizar que el invierno nunca terminara. El hombre se acercó un paso más. No estaba lejos, lo suficientemente cerca para tocarme, para arrastrarme hacia el hielo. Su aliento, frío y venenoso, me envolvía. Un sonido profundo, como un rugido helado, rompió el aire. El cielo se abrió, y de la oscuridad surgieron formas sombrías, las mismas que había visto antes. Los muñecos de nieve, ahora despiertos, avanzaban en silencio, rodeando el campo. Pero no eran simplemente figuras de nieve. Eran almas atrapadas, condenadas a existir en este ciclo interminable. Sabía que mi única opción era enfrentarme a esta oscuridad, a esta fuerza. Me levanté con dificultad, desafiando la presión que me aplastaba. No podía dejar que ganara. No podía rendirme. Tomé una profunda respiración y me enfrenté al hombre de las nieves, que ya estaba tan cerca que podía sentir el frío que emanaba de su figura. Su aliento golpeó mi rostro como una ráfaga de hielo. Soy más que el invierno, susurró. Soy su esencia, el olvido, la condena. Pero algo en mi interior, un resquicio de la humanidad que aún me quedaba, despertó con fuerza. No era solo una leyenda. Era un ser nacido de la naturaleza, de la memoria, de la condena del tiempo. No podía dejar que el ciclo continuara. Un crujido, un sonido de algo quebrándose. La nieve comenzó a moverse a mi alrededor, deformándose, convirtiéndose en algo extraño, algo que me observaba con ojos vacíos. Pero esa no era la amenaza final. La verdadera lucha no era contra el hombre de las nieves. La lucha era contra el olvido, contra el tiempo que se había congelado en esa misma tierra. Recuerdo que al final, todo cambió. Las sombras, los muñecos, el hombre, todo se desvaneció en un remolino de nieve. La tormenta se deshizo, y el silencio volvió a llenar el aire. La figura del hombre de las nieves desapareció, y con ella, las figuras de hielo. El viento dejó de soplar, y el lugar volvió a su estado original, solitario y desolado, como si nada hubiera pasado. Permanecí allí un largo rato, preguntándome si había sido todo una pesadilla. Si todo lo que había experimentado era simplemente un sueño. Pero al mirar mis manos, al sentir el aire frío en mi rostro, supe que algo había cambiado. Quizá no había derrotado al hombre de las nieves.
Quizá había liberado la tierra de un ciclo ancestral. Solo el tiempo lo diría. Lo que sí sabía era que la oscuridad de la nieve había dejado su huella en mí, y que nunca podría olvidar lo que había ocurrido en esa remota aldea del norte.